buena esa, está buena esa. Y este editorial lo vamos a comenzar con la pregunta que tenemos y que dio origen a lo que vamos a analizar. ¿Es Shohei Ohtani el jugador más completo que ha pasado por las grandes ligas? ¿Es eso así? Porque estamos viendo a un jugador que hace cosas fuera de serie, pero ya a esta altura lo podemos considerar el más completo que ha pasado por las grandes ligas. ¿Y cómo iniciamos, cómo empezamos a desmenuzar este tema? Comencemos por lo que ha conseguido Ohtani. Veamos esta tabla. Cosas que ha logrado el japonés. 3 juegos de múltiples jonrones en una postemporada. Temporada de al menos 50 jonrones y 50 bases robadas. Temporada de 50 jonrones y 50 ponches, pero esto es como lanzador. Encabezó el departamento de jonrones y bases robadas en una misma campaña, algo que no lo hacía nadie desde Ty Cobb en 1909. 3 premios de jugador más valioso de forma unánime. Se envasó en 10 ocasiones consecutivas en una serie mundial. Recibió 6 boletos seguidos, incluyendo 5 de forma intencional en una serie mundial. Y en el cuarto juego de la serie de campeonato ante Milwaukee, lanzó 6 entradas en blanco, ponchó a 10, pero bateando se fue de 3-3 con 3 cuadrangulares. Esa última estadística, ese último hecho, puede ser considerado lo más grande que haya hecho pelotero alguno en un juego en la historia de las grandes ligas. ¿Qué más ha ganado Ohtani? Vamos a los premios individuales que ha recibido el japonés, porque tiene 5 juegos de estrellas, 3 trofeos de más valioso de manera unánime, 3 bates de platas, una serie mundial, está jugando la segunda, pero la otra ya la ganó, un MVP de la serie de campeonato, un novato del año, un clásico mundial y más valioso del clásico mundial. Ese es Shohei Ohtani, que comenzó su carrera sin ganar mucho dinero, pero que después firmó un contrato que dejó a todos boquiabiertos. Y vamos a revisar el dinero que ha ganado Ohtani, porque este pelotero comenzó con el equipo de Los Angels ganando 42 millones de dólares, pero después firmó un mega contrato con el conjunto de los Dodgers, donde además dijo que había que diferir, que no le importaba diferir el dinero. Vean, en 6 temporadas, 42.7, y después un contrato de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers, pero dijo, no, me pagan solamente 2 millones por año, porque para ganar 20 en este lapso, y los otros 680 yo los voy a recibir entre 2034 y 2043. ¿Qué otra persona pudo haber tomado esa decisión? Yo creo que nadie. Ohtani, no, yo creo que no vale la pena compararlo en temporadas con Ken Griffey, con Barry Bonds, con esos jugadores que definitivamente han hecho historia. ¿Por qué? Porque vamos a revisar las temporadas de Ohtani, no son tantas. A esta altura de su carrera, Shohei Ohtani no acumula tantos años en grandes ligas. Vean aquí, esto es como bateador. Son 8 temporadas, incluyendo la de 2025, ahí están sus números. ¿Cómo comparamos a un pelotero con tan solo 8 temporadas en grandes ligas con jugadores que tuvieron 20 años, con jugadores que tuvieron tanto tiempo? Pero Ohtani nos ha llevado a que a esta altura, con tan solo 8 temporadas en las mayores, pues lo pongamos en ese debate. Ahí están sus números, los cuadrangulares, las impulsadas, bases robadas, el promedio por temporada, los juegos, turnos, anotadas, hits. Esto es lo que ha hecho Shohei Ohtani en 8 campañas. Pero también lo ha hecho como lanzador, porque tenemos la tabla de lo que ha hecho como pitcher. 2018, no está la temporada de 2024 por la operación. Esos son los números de Shohei Ohtani en temporada regular. Allí no está lo que ha hecho en postemporada, por ejemplo, este año. Sus totales, juegos, ganados, perdidos, innings, hits, carreras permitidas, las limpias, boletos, ponches, la efectividad y el whip. Por supuesto que es una superestrella. O sea, por supuesto que Ohtani, cuando revisamos lo que es capaz de hacer, porque además a esto le vamos a sumar un detalle que no tiene nada que ver con estadísticas de béisbol. El impacto de Shohei Ohtani en el mundo del béisbol, en el mundo de las grandes ligas, el dinero que genera, el impacto que ha tenido en los jóvenes, el impacto que tiene en las audiencias, lo que ha generado Shohei Ohtani cada vez que se uniforma en Estados Unidos y en el resto del planeta. Eso lo ha logrado Ohtani. Entonces, podemos decir, es válido decir que Shohei Ohtani es el pelotero más completo que haya pasado por las grandes ligas, con ese talento tan grande que tiene para batear, pero también para lanzar. Es válida esa discusión. A esta altura, aunque no tiene tantos años en las mayores, podemos ponerlo por encima de tantas superestrellas que han pasado por las grandes ligas. Ese es el tema que traigo para que ustedes
debatan y que mis compañeros opinen, porque de verdad que a mí me parece un tema súper interesante y yo no estoy tan convencido, doy mi opinión de primero, que Ohtani a esta altura, con tan poco tiempo en las grandes ligas, ya podamos considerarlo el más completo en la historia de este deporte. Yo creo que... No me cagué. No me cagué, empezamos. Que se venga Manuel Hernando. Así Ok, voy para allá. Así, mira, por ahí rompe el protocolo. Voy para allá. ¿Por dónde? ¿Qué hace? Ah, por aquí. Ajá. Te esperamos. Bueno, primero se maneja muy bien económicamente Ohtani, porque recuerdo que la mamá de Ohtani, cuando firmó su primer gran contrato, ¿tú te acuerdas, no? $1,000 mensuales era la mesada y le dijo, lo demás no te hace falta. Ahora, yo creo que es, para mí no es el mejor pelotero en la historia, para mí, pero sí creo que es el tipo más talentoso que ha habido en la historia del juego, puede ser. Para mí, obviamente, el más completo, yo le voy, o sea, doy la razón a Manu en un par de cosas que planteó allí rapidito. La actuación individual del día que lanzó y que batió los 3 honrones en la serie de campeonato contra Milwaukee es la mejor actuación individual que hemos visto en la historia de Grandes Ligas, porque nunca hemos visto algo así al mismo tiempo, ¿no? ¿Podrán venir otros a partir de Ohtani? Estoy segura que sí. Ha sido tan rentable todo esto que probablemente el desarrollo paralelo de un pelotero lanzando y bateando, que en algún punto se frena, porque no es el primero que empezó a hacer esto en su formación, solo que lo llevaron hasta el final allí y bueno, conseguimos este gran talento. Ahí te doy la razón y también te doy la razón en el que yo creo que sí es el más completo por la forma en la que hace las dos cosas. Ahora, que es donde empezamos a ver, ¿es el mejor lanzador actualmente? No. Okay. ¿Es el mejor bateador? Es más discutible, es uno de pero los tienes más otros que son poderosos. muy buenos, Es como uno de los Aaron más Judge, por poderosos. ejemplo, ¿no? Sí, está bien. Pero yo quiero ir un poco más allá de lo que vemos en el diamante o lo que vemos en la presentación cada vez que está en la lomita como lanzador. Creo que además de eso, aparte de la situación económica, que la sabe manejar muy bien, y tú lo apuntabas y lo apuntaba Manuel en la editorial, el tema personal, o sea, cómo es la personalidad de Ohtani cada vez que tiene un gran reto, creo que es para aplaudir, o cada vez que tiene un momento desagradable, cómo lo maneja y cómo se lo transmite al equipo. Es un líder además dentro del equipo donde está, dentro de los Dodgers, y lo hemos visto en esta Serie Mundial. Es una persona que estudia muchísimo, lo vemos además apoyando a sus compañeros, diciéndole, mira, aquí dice o aquí veo que deberían hacer esto y esto. Es tipo manager también, o sea, lo vemos en algunas ocasiones hasta leyendo para ver, estudiando el rival o quién es el que viene a lanzar para ver cómo le puedo batear. O sea, es un tipo muy completo. No sé si será el mejor actualmente. Yo creo que lo comparan con Messi, lo comparan con Cristiano Ronaldo en el fútbol. Yo creo que tiene las dos cosas. Es el mejor de la actualidad con el jugador más completo porque hace muchas cosas en la cancha. Yo sí creo que es el más completo, ¿no? Normalmente en el béisbol, para responder la pregunta de Manuel, se evalúa un pelotero en función de las 5 herramientas, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, tal vez alguna deficiencia que pueda tener Ohtani con respecto a otros peloteros de la actualidad, Ronald Acuña Jr. o Mike Trout en su mejor momento. Ahí no vas a poder tener la defensa. Lo compensa con que es un gran lanzador. Exacto. Y ese tipo de peloteros que también los ponemos en la palestra como los mejores del deporte, hoy en día no tienen esa faceta en lo absoluto desarrollada. Él compensa ahí. Pero el punto de Ohtani, que ese es un tremendo puntazo que estás tocando, es que si tú te pones a ver, Ohtani no juega defensa. No. Ohtani es designado. Tú no puedes decir que tiene las 5 herramientas porque hay algo que se mide, que es el tema, por ejemplo, el alcance, el brazo, etcétera. Eso tú no lo puedes medir porque sencillamente para que él pudiera desarrollar las dos cosas al mismo tiempo, no lo puedes poner a defender. Claro. ¿No? Por eso te digo, las deficiencias que puedan tener bajo la evaluación formal de las 5 herramientas, que creo que es la que un scout, en el idioma que un scout te hablaría, Pero lo compensa siendo un muy buen lanzador, no el mejor, de acuerdo, no es skins, pero es un gran lanzador. Pero el y esa dualidad no se ve desde Babe Ruth. El tema de ser completo es porque puede tener las tres no sé, situaciones de juego. O sea, yo lo simplifico. Defensiva, ofensiva y como lanzador. No, lo que pasa es que no lo puedes evaluar en todos los aspectos del juego. Entonces ahí es cuando yo creo que se entra, esto es simplemente para debatir. Claro. Cada quien puede pensar que Ohtani es un fenómeno Que y sí o tiene que no. toda la razón. Claro. Esto es un simple tema para que no se acabe el debate. Es un Por eso. fenómeno, pero que de ahí a que sea el mejor de la Claro, historia. para que no se acabe el de la debate, porque si no, no historia. tiene sentido. Hay Pero gente que si simplificas el análisis en la dualidad, batear y lanzar es el mejor. Es el más completo. Es el bueno, mejor. no es el mejor bateador, Pero es es uno el de más los completo. mejores. En la combinación de ambas. Es el único. Bueno, O sea, puede ser el mejor y el peor porque Claro, es el único. decir el único es la mejor Claro, respuesta es posible. verdad, pero Pero con es eso el que más está... completo, no todo el mundo lo hace, no hay Claro, muchos. bueno, Y eso porque- significa que es distinto. Claro, pero porque es el único. Pero entonces no es justo, como está hablando Adrián Emanuel, de compararlo entonces con Barry Bonds, con Willie Mays, con Ken Griffey.
Porque ellos te pueden decir, bueno, Ken Griffey fildeaba. O con y Randy sacaba jonrones. Johnson, o con, por ejemplo... Greg Maddux, Lo puedes o Nolan comparar Ryan. con uno Ahora, solo. ¿Con quién lo puedes comparar? con Uno Ruth, solo. con Babe Ruth. uno Claro, solo. por eso, y eso yo creo que juega a favor de Ohtani. Claro. Porque Claro. siempre se ha dicho que Babe Ruth es Es un un dios. superestrella. Claro. Y que él a esta altura ya lo comparen con Ruth, eso habla a favor de Ohtani. Claro. También que Es Ruth más, no llegó a hacer las dos cosas al mismo tiempo por mucho rato. no al nivel de Y no al Ohtani. nivel de Si el Ohtani, mito de ¿cierto? Ruth se construyó para que Exacto, sobreviva hasta el día de claro. hoy, bajo este análisis de que era capaz de hacer las dos cosas, Eso. porque Ohtani no está en la misma mesa. pero Anthony, Y que- pero el mito de Ruth, perdón, Mari, el mito de Ruth no se construye porque es que él lanzaba y bateaba. Bueno, es El que era mito el de Ruth primero. se construye porque se convierte en el ícono del béisbol y porque fue el tipo que fue el recordman en cuadrangulares por un Ok, montón de y años. además Primero lanzaba que y hizo su bateaba. camino. Pero ¿cuánto lanzó Ruth? O sea, No, al mismo tiempo lo hizo muy Poco. por poco, Ahora, un lapso y- muy corto. Ahora, Ahora, hay pero- otra cosa, Voy, estar voy. en 2 series mundial de manera consecutiva. Oye, eso iba. Como protagonista. Y si los Dodgers ganan con Otani, eso bueno, también va a jugar a favor dos de títulos. Otani. Pero la Serie Mundial fue la Serie Mundial de la empezó en líneas generales toda la postemporada. Él no llega con buen promedio esta postemporada. Ha dejado. Yo lo que veo es que a nivel ofensivo, al igual que los Dodgers, porque eso ha sido en líneas generales del equipo, hemos visto actuaciones ofensivas como muy de pico a los Dodgers de Los Ángeles. No hemos visto la explotar como, Ahora, como oye, se pero debe. no, Entonces, pero- para tratar de analizar eso, esta es su segunda postemporada, pues estuvo mucho Dos tiempo en los temporadas de Angels. más de 50 jonrones. No, Creo, Manuel, la que temporada regular es otra cosa. la efectividad de por vida es de 3. Claro, pero- Y hay un detalle. Y lo que También pasa es se que. pasó 9 veces. A eso iba, que Otani tiene actuaciones individuales. Es ante Milwaukee que pichó y bateó de esa manera. una locura. Y lo que hace de envasarte en 9 Ocasiones consecutivas y que te den 5 boletos intencionales Intencionales. seguidos Correcto. en un juego. O sea, eso habla de un respeto. Sí, no, es que domina la liga. Claro. 4 y uno Exacto. disfrazado. A lo Barry Exacto. Bonds. Ojo, y no hemos hablado de Acuña, porque si tú me preguntas a mí, lo que pasa es que ahí se nos va a ir el programa. Acuña, en plenitud de condiciones, pudiera ser el pelotero más completo de todas las grandes Ahora, ligas. Yo estoy O de sea, acuerdo contigo. sano. En lo de las 5 Sano. herramientas que estamos Claro, hablando. Sí, claro. claro. No, mira, y un detalle que mencionaba Adriana que es muy valioso. Otani, yo creo que abre ahora una compuerta, porque de hecho, Sí. Carlos Guillén, que es el próximo invitado del podcast, esto no es Teledeportes. Mano, Carlos está Guillén- dando spoiler. Claro, Carlos, lo que iba a Guillén, decir hoy. Carlos Guillén dijo que él era el mejor lanzador de Venezuela, o sea, en categorías menores. Sí. Dominaba a los nacionales, firma como jugador de posición y no lo dejaron lanzar. Le dijeron, no lances O más. sea, tuvo ese potencial. O sea, le preguntamos, o sea, y si te hubiesen dejado lanzar, ¿pudiste haber hecho algo similar Pero- a Otani? Dijo, a lo mejor. Fíjate lo que entonces Sí. dice Adriana, que Otani con sus actuaciones genera un cambio de paradigma Sí, en total. una rigidez del manejo de los Eso, prospectos tan sí. delicada, es un punto a su favor se le también. hace- se le Claro. hace un trato distinto por ser japonés, por tener otra cultura, por tener otro público. Pregunto, ¿creen ustedes que la MLB sabe que... yo creo que sí, yo creo que si no hubiese sido japonés no lo hubiesen dejado hacer las dos cosas. Mira, no es que ha dejado, es que además en algún punto en su desarrollo alguien lo hubiese frenado. Es Si correcto. él se hubiese desarrollado en una universidad en Estados Unidos o en una academia Es otro acá, punto. acá en el Claro, lo hubiesen Caribe, frenado. le hubiesen dicho, señor, así Otra como le dijeron a cultura. Carlos O chicha Guillén, o limonada. o usted lanza Sí. o usted va y batea, pero las dos cosas no las Sí. va a hacer. Carlos Zambrano estoy segura que también pudo haber sido un ejemplo de Es esto correcto. en algún momento, ¿no? Habría que preguntarle a Carlos más por allí cómo hubiese sido el desarrollo de su bateo, pero a Carlos lo trajeron hasta de bateador emergente en algún momento. Ojalá la gente escriba rápido Vamos a ver para qué dice. leer. ¿sí? Vamos a ver qué dice la gente. Por cierto, aquellos que preguntan si Otani puede ser Salón de la Fama, todavía no, porque para ser Salón de la Fama, para aplicar a ser jugador del Salón de la Fama, tienes que tener mínimo 10 años en Grandes Ligas. A ver, Niver.Garcés dice buenas noches. Saludos desde Maracay. Por todo lo que ha demostrado, creo que sí. Daniel Agüero dice saludos de Turén. Verdaderamente sí. Ramiro Flores, no creo que a alguien le quede duda, dice Ramiro. Carlos Julio dice, yo creo que sí. ¿Qué más? Marcos, pero Vargas, me parece una falta de respeto hacer esa pregunta. ¿Puedo nombrar 10 jugadores mejor que él? Bueno, destácate, Marco, nómbralo. Destácate, Marco. Tampoco Aquí te así, vamos a Marco. leer, por Marco, favor. nómbralos. Leandriño Vieira, sí, y el mejor pelotero de la historia sin discusión. Hay que disfrutar de ver al superatleta. Por Estoy cierto, es tan grande el impacto de Otani que ya los Dodgers recuperaron la inversión de todo su contrato. No la inversión que le están pagando ahorita, sino la que le van a pagar después. ¿En serio, Ojo, incluso? sí, el mercado asiático es muy grande, eso es algo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo. De hecho, estaba leyendo, es un tema también de densidad poblacional, la cantidad de personas que está viendo la Serie Mundial en Japón es mayor que la que lo está viendo en Canadá. Entonces, es por lo que significa, obviamente, tener a figuras, no es solamente Otani, está Sasaki, está Yamamoto también, ¿no? Con los Dodgers. Y esto, Claro. tampoco es esto tampoco es casualidad. Los Dodgers fueron
dieron duro con estos dos lanzadores porque sabían lo que significaba tener más japoneses o más asiáticos en líneas generales en su fila. Bueno, todo Japón es de los Dodgers, Claro. obviamente. ¿Y cuánto gana Ohtani ahorita en contratos publicitarios? Más de 70 No, millones. poca plata. Publicitario. Por año. Él Más de llega a 70. 70 millones Seguro. por año con los dos que ganan por los Dodgers. Que Eso ya te iba a decir, parece este año una gana nimiedad. 2 millones, ¿no? 2 millones. Bueno, la escala hasta de que él se es burusa. Hasta que se retire. Pero Después que espérate, se retire, eso. o de que se acabe el contrato, no que se retire, que se acabe el contrato es cuando empieza a ganar más. Y todo lo demás lo gana por contratos publicitarios, porque obviamente en Japón yo me imagino que tú te vas Es en un cualquier dios, lado claro. y a ver la cara de Ohtani Y en en la MLB absolutamente también, todo. cuando vemos ahorita la publicidad de la Serie Mundial o toda la entrada, es Ohtani de primero y después el resto. Claro, pero ahí no le pagan, yo te digo con marcas, Mario. Muy bien. con Mira, marcas. mira, y Ohtani es tan grande Ajá. que yo creo que el escándalo de las apuestas Ah, no, ya quedó por abajo. Sí, quedó por abajo. Bueno, Solo eso se siempre nos recuerda, quedará esa duda, ¿oíste? solo se Me recuerda gusta con la del lengua. Eduardo Pino, se recuerda de él. Bien.